Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el título propuesto es Besiktas. Nos vamos a Estambul, nos vamos al barrio de Besiktas, que fue lo primero que empecé a visitar de esta magnífica ciudad. Pero nos habíamos quedado en el Estadio Zeppelin, nos habíamos quedado con Miguel, con Xavier y con Alfonso viendo lo que había sido ese influjo de las construcciones, de la arquitectura griega y romana en todo lo que fue el gran Nazir o el arte del Tercer Reich. Bueno, la gran paradoja está como este arcaísmo deliberado que era el imitar los templos antiguos, se daba precisamente en una sociedad que rendía culto a la técnica. Hitler limitaba el uso del acero y del cemento en los edificios oficiales, al mismo tiempo que impulsaba los avances constructivos más modernos e innovadores desarrollados por los ingenieros del régimen. Podría parecer que era todo como un contrasentido, aunque al mismo tiempo se quiso conservar el valor de la capacidad de trabajo del obrero de la construcción, desde el albañil, desde el cantero, hasta el carpintero, el herrero y el escultor, volviendo así a la idea de que la construcción y la obra era un trabajo de un conjunto, de un grupo de muchos. Y junto con el uso de estos materiales volvían a recuperarse, desgraciadamente, y esto sonará, las canteras del país, sobre todo porque haya acabado mucha gente haciendo trabajo esclavo. En cualquier caso, la monumentalidad también podía tener un carácter funcional, como era responder a la necesidad de dar cabida a una inmensa masa de seguidores y afiliados que albergarían algunos de estos edificios como sedes de celebración de lo que eran como en este caso, los principales actos del partido. Todos ellos estaban dotados de un marcado aspecto ritual, como los templos antiguos, como los templetos que se hacían a la mitología. Y la cuestión del espacio como experiencia singular es otro de los elementos dignos de tener en cuenta dentro de lo que es la arquitectura en relación con el totalitarismo, en este caso con el totalitarismo que tenía el Tercer Reich. La gran paradoja de este totalitarismo residía en la supresión de lo político, que convivía a su vez con la sobrepolitización de lo que era la vida cotidiana. Ya os acordáis del brazo en alto para todo. Estaba el cartero en un portal a echar una carta y tenía que levantar la mano. Salía, tenía que levantar la mano. Y la supresión de lo político entendida como el rechazo a cualquier tendencia del pluralismo. Tenía que haber una corriente de arte, pero una sola corriente. Y esta sobredosis de policitación estaba directamente relacionada con la organización y con la movilización de las masas que precisaba de grandes espacios públicos. Y ahí es donde entraba en juego lo que era la arquitectura como proveedora de esos espacios, de esa especie de generación del campo para un éxtasis colectivo. La primera construcción en la cual se aplican todos los paradigmas fue donde nos encontramos sentados, en la gran tribuna de Zeppelin Field. Lugar que tuvo mucha importancia dentro de lo que era el régimen de Adolf Hitler, pues era allí donde se reunían las grandes masas de seguidores para escuchar al Führer en sus discursos. En 1933 Adolf Hitler declaró a Nuremberg como la ciudad de los congresos de los partidarios del Tercer Reich. Y en enero de 1934 el líder alemán encargaba al famoso Albert Speer
la construcción del Zeppelin Fleet, campo Zeppelin, en honor del famoso fabricante de zeppelines Ferdinand von Zeppelin, que los probaba allí, en el mismo lugar donde se encontraba la anterior tribuna, pero esta era una tribuna realizada en madera. Según se puede comprobar en lo que son las memorias de Speer, se puede ver que para el levantamiento de este edificio se inspiró en el altar de Pérgamo, de origen helénico y de grandes proporciones. Y el edificio que proyectó Albert Speer como nueva tribuna no solo era parecido al altar de Pérgamo, sino que además lo superaba con colosales medidas. La tribuna estaba compuesta por una inmensa escalinata que terminaría en una larga columnata que tendría en su centro un palco principal, donde estaría el dictador alemán en los desfiles y en los discursos, coronado por una esvástica de 6 metros de altura, que fue destruida por los estadounidenses en mayo de 1945, que es la que vemos siempre, esa imagen icónica que es cuando estalla y se caen allí los cachos de hierro. En esta obra vemos gran uso de la piedra, que es la protagonista de la construcción, pues se pretendía que la construcción quedara para la eternidad, aunque el partido nazi hubiera desaparecido. Y la capacidad de ese enorme edificio sería de unas 240.000 personas, lo que da una idea de la visión de su monumentalidad. Llegaron a concentrarse 500.000, sobrepasaron el proyecto de construcción que tenían. Pero 240.000 personas ya son muchas, ¿eh? En su interior se manifiesta una gran riqueza de materiales pétreos, de piedra, y adornados con las piedras nobles, con los minerales de cuyas canteras Alemania poseía. Se encuentra también un gran vestíbulo en el que las paredes estaban revestidas de mármol, el suelo realizado de granito pulido y el techo cubierto de esvásticas doradas, símbolo por excelencia que aparecía en multitud de ocasiones. Otra característica de esta enorme construcción fueron los efectos teatrales y espirituales que el joven arquitecto colgó en el mismo a través del uso de la luz. Así, cuando se celebró el Congreso de Nuremberg en el año 1934, se usaron potentes luces, colocadas de diferentes maneras, provenientes de más de 150 focos antiaéreos, para alumbrar todo el recinto y crear un entorno que convenciera a los presentes que estaban presenciando algo memorable, creando así lo que se denominó la Catedral de la Luz, que producía una experiencia más allá de la política o de las palabras que se dijeran. Como así decirlo, la copia de lo que era el templo de Pérgamo se prolongaba como si se extendieran más columnas. O sea, no eran columnas de piedra como las que veíamos, como las que se ven en lo que es la fachada, que recuerdan tanto a Pérgamo. Si es como si a los laterales y rodeando todo lo que era ese espacio hubiera unas columnas irreales que eran una especie de columnas que eran los haces de luz que subían hasta el cielo. Era crear yo no sé si la palabra era una histeria colectiva, pero sí que era una tensión para que todos estuvieran allí volcados en las palabras de su jefe. Que su mensaje era bastante ramplón, que era toda Alemania todo es el líder para Alemania para tampoco y luego echar pestes contra las subrazas y que necesitaban más terreno, todas esas cosas. Pero en fin, no nos vamos a ir por esa parte de la historia, sino que vamos a volver a Estambul, vamos a volver al hotel donde nos estábamos alejando, el Point Barbaros, y vamos a desayunar en el piso 18. Ahora os voy a contar todas estas aventuras. Bueno, el ritmo de Estambul comienza pronto. El amanecer, sea cual sea la época del año, la gente se mueve bastante pronto. El canto de los almuecines de las múltiples mezquitas, hay más de 3.000, se funde de una manera simultánea y como un rumor sonoro acompaña el despertar del día, del amanecer. Nuestro restaurante estaba nada menos que en el piso 18, así que la vista era impactante
sobre todo donde el Bósforo se estrecha y se ve uno de los 5 puentes que cruzan a la parte de Asia. Los desayunos son muy buenos, distintos a los nuestros, nada de cerdo por supuesto, y el desayuno turco es la mejor manera de comenzar el día en cualquier parte del mundo. En resumen, puede gustar a cualquier paladar. Veamos cómo determinados elementos esenciales son los que forman parte de un desayuno turco. En Turquía se consume más té que en cualquier otro país del mundo y se empieza en el desayuno con té o con café, pero los turcos normalmente toman té. En Turquía el té negro es mucho más común que cualquier otro tipo de té y el kay, el té negro turco, se prepara en una tetera especial llamada kaydinalik, que consta de 2 partes. Aquí sería, acordaos de lo que nosotros tenemos como el concepto de samovar. La tetera más grande se utiliza para hervir el agua, parte del agua hervida se añade a la segunda tetera, que es más pequeña, y que se coloca encima de la grande. La pequeña contiene varias cucharadas de hojas de té y el té turco tiene un sabor fuerte, pero no es amargo, y se sirve en esos hermosos vasos de vidrio como aflautados, que contribuyen a la estética del desayuno. A pesar de su introducción tardía en la vida turca, la historia de té se remonta a 5.000 años de antigüedad y se ha convertido en una parte indisociable de esa cultura. Las técnicas turcas de elaboración y de presentación tienen que ver en este éxito. El té se consume a todas horas del día y es imprescindible, como os digo, en los desayunos. Todo lo que necesitas, entonces, para empezar, o que necesitamos, es una buena taza de té turco para poner la guinda a un increíble banquete matutino. A menudo se añaden pimientos, pero el tomate y el pepino son esenciales en el desayuno turco, en particular el pepino gangelkoy, que se llama, que es más pequeño y sabroso que el pepino común. Las verduras allí tienen muchísimo sabor, son mucho más artesanas que las que hay aquí. No sé dónde las traen, no sé si son de invernadero en parte, pero desde luego tienen más sabor que las de aquí. Como es lógico, esta ensalada se sirve normalmente con un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal para realzar el sabor. El aceite de oliva tiene sabor, pero no es la densidad que tienen nuestros aceites de oliva, es como más ligerito. Y es mucho menos verde que los nuestros. Los nuestros tienen un color de aceituna increíble, pero ellos lo tienen muchísimo más claro. A veces decimos, esto será aceite, y no será, pero es aceite. El queso blanco, que es el beyaz peynir, es algo imprescindible en cualquier desayuno turco y habitualmente existe una gran variedad de diferentes tipos de queso del desayuno. Las opciones son numerosas. Un queso que hay curado en la provincia de Kras, el gruyère local también de la provincia de Kras, el peiniri, que es un queso de hierbas de la provincia de Van, la cuajada de queso bajo en sal y en grasa, el queso de leche fresca con una consistencia filamentosa y mucho más. El queso tulum, que es el queso curado en tripa de cabra, que es popular en la zona centro de Turquía, y es interesante que también se puede freír, combinándose también con nueces, y también se pone con pan al horno, o sea que los quesos son muy extendidos. Antes de seguir con la descripción del desayuno, contaros que lo hacíamos rodeado de pícaras gaviotas que se elevaban hasta los ventanales del piso 18 y que descaradamente picoteaban el cristal para que les diéramos de desayunar también. Por lo general se sirven aceitunas negras y verdes. Prepárate para descubrir las aceitunas turcas, que son las mejores y las más sabrosas que yo he probado. Y eso que tenían nivel alto de las marroquíes. Es prácticamente cualquier desayuno turco donde nos encontraremos también con huevos preparados de algún modo. El plato con huevo es más común
es imprescindible con huevos revueltos, con tomate, con pimientos verdes y con especias. Y el pan es otra parte fundamental de lo que es el desayuno turco. El pan blanco estándar, que se llama ekmek, de corteza crujiente y de miga ligera y esponjosa, que siempre lo suelen tener caliente y recién ordenado. Y en casi todos los desayunos turcos está presente un pan crujiente redondo cubierto de semillas de sésamo llamado simit. A partir de ahí generalmente sirven pepinillos, con frecuencia rellenos de queso o de carne picada y de aceitunas, y el pan se usa para comer con la ensalada y para rebañar la salsa, sobre todo la famosa salsa de yogur que suele acompañar, que tiene como un pelín, como un poquito de ácido, que es un poco ácida, pero que es muy buena. Y también del aceite de oliva o de alguna de las otras deliciosas salsas de un menú de desayuno. En Turquía la mantequilla se fabrica a través de dos productos distintos, de la nata y del yogur. La mantequilla elaborada a partir del yogur fresco colado se llama yayik, mantequilla yayik, y la preparada es esta, la tradicional, preparada en Turquía durante siglos. La cocina turca tiene una extraordinaria cultura también de las mermeladas, que ha llegado hasta nuestros días desde la época del Imperio Otomano, en donde la mermelada era un alimento lujoso e indispensable. Una parte de la cocina imperial estaba reservada para la elaboración de mermeladas y allí los cocineros hacían mermeladas a tiempo completo. La mermelada se consideraba además un elemento curativo dentro de la cocina otomana. El azúcar fue utilizado por primera vez por los farmacéuticos de la época otomana y en ese tiempo los médicos otomanos identificaron los beneficios para la salud de las flores de los árboles frutales. Y de ahí que en la cocina otomana se elabora mermelada a partir de muchas plantas, de melones, de sandías, de berenjenas, de limones verdes, de almendras, de avellanas, de flores de ergubán, que es el árbol de las judías, el algarrobo nuestro, de flores de loto, etc. Y se diseñaron jardines especiales para el cultivo de productos destinados a mermeladas. Para las mermeladas de rosas, conocidas como el sultán o la sultana de las mermeladas, se cultivaron rosas especiales en el jardín del palacio de Edirne, y la forma en que se representaba la mermelada era muy importante. Había tarros de mermelada especiales y los invitados tomaban mermelada antes de que les sirvieran un café turco. Suele ir cruzado ese sabor tan dulce de la mermelada con el café turco, que es de sabor fuerte pero no es agrio. Y después de un banquete en el palacio se servía siempre mermelada. Y los elegantes y resplandecientes tarros de mermeladas fueron importadas de Europa y destacaban en todo lo que eran las recepciones. Después de un buen desayuno, pues ya teníamos que ponernos en marcha por la ciudad, así que decidimos coger un bus y ir en bus por Besiktas. Los autobuses son el medio de transporte público más barato para desplazarse por la ciudad, pero utilizarlos es relativamente complicado. En Estambul hay casi 500 líneas, 3.000 autobuses y más de 8.000 paradas. Estoy a la vértigo un poco. Hay dos tipos de autobuses en Estambul: los autobuses normales. Dentro de esta categoría podemos encontrar autobuses de titularidad pública y privada. Ambos realizan las mismas rutas y tienen los mismos precios y vale la misma tarjeta. Los primeros se diferencian por el logotipo de Estambul, empresa de transporte público, que tiene el acrónimo de IETT, que es la empresa del gobierno. Los billetes de autobuses públicos se pueden adquirir en los puertos marcados con los carteles IETT o Billet, que también pone, puestos que no se encuentran en todas las paradas. Los privados además aceptan estos billetes, tienen la ventaja de aceptar dinero en efectivo. Nosotros los conductores no te cobran. Si pasa el billete bien y se lo te dice fuera. O sea que esto también hay que tener en cuenta. Para saber qué autobús tenemos que tomar, lo mejor es preguntar en el hotel
ya que solo las paradas importantes tienen información sobre los autobuses y las rutas. Los más valientes pueden ver las distintas rutas de los autobuses en lo que son pues las páginas web. También hay minibuses, son pequeños que van recogiendo gente por la calle, no hay paradas y el destino está indicado en la parte delantera del autobús. Si quieres subir, tan solo debes de indicárselo al conductor. Y el pago del billete en estos autobuses pequeños se hace en efectivo. ¿Es recomendable utilizar autobús? Bueno, con la cantidad de medios de transporte público que hay en la ciudad, nosotros recomendaríamos no perder el tiempo tratando de coger los autobuses de Estambul. La ruta más interesante para los turistas es la que va de Nimoyo a Aiut, y para otros trayectos que no se pueden hacer en metro o en tranvía, lo más recomendable es tomar un taxi. El recorrido desde el Hotel Point Barbaros hasta Besiktas es de unos 15 minutos, todo cuesta abajo, y Besiktas está ubicado en el lado europeo de Estambul y es famoso por su vibrante y colorida vida de su vecindario. Bazar, mercado de pescado, población estudiantil, actividades culturales y artísticas, vida nocturna, centros comerciales, edificios históricos, el famoso campo de fútbol del Besiktas, lugares de recreo junto al mar y lugares para comer, el ferry, los muelles, esto como una ciudad muy viva. Es uno de los distritos más populares ubicados en lo que es la entrada del Bósforo, donde encontrarás una guía rápida para explorar Besiktas, con las mejores cosas para ver y para hacer, y además de consejos de muchos expertos. Bien, Besiktas es la capital de la cultura, del arte y de la educación de Estambul, pero también es la región más valiosa del Bósforo, con los barrios de Ortaköy, de Arnavutköy, de Kuruçeşme y de Bebek. Besiktas es también una gran zona donde se pueden observar la vida de Estambul de la mejor manera, así como es uno de los centros de transporte más importantes. Pasear por la plaza de Besiktas, observar a la multitud, descansar, tomar un té o un café en los distintos cafés cercanos al mar, en compañía del Bósforo, es una de las mejores cosas que se puede hacer en Besiktas. La plaza de Besiktas y la zona del mercado de Besiktas es el corazón de Besiktas. Todos los cafés están llenos de una gran variedad de excelentes cafés y restaurantes, como os digo, con hermosas vistas al Bósforo. Paseando por el área de Kabatas, desde Besiktas, se puede visitar y ver el Museo de las Colecciones del Palacio de los Palacios Nacionales de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, el Museo de Pintura y Escultura de Estambul y después el famoso Palacio de Dolmabahce. Y a través del área de Ortaköy se puede visitar el Palacio Zirigan. La zona del mercado de Besiktas es un lugar muy, muy animado y es el corazón de Besiktas. También es el centro del famoso grupo de seguidores del Besiktas, llamados los Karsi. El nombre Karsi, el nombre de los aficionados del Besiktas son los Karsi. Y puede pasar tiempo en toda esta cantidad de librerías, de tiendas de diseñadores, en el mercado de pescado, supermercados, restaurantes, cafés, bares, pubs, tabernas, está todo lleno de cosas. El histórico muelle de ferries de Besiktas es digno de ver por la estructura arquitectónica, los azulejos realizados por el arquitecto Ali Talat Bey, que vivió entre 1869 y 1922, en la fachada frontal del muelle son atractivos y muy impresionantes. Y el muelle sirve para los transbordadores públicos que van a Üsküdar y Kadıköy, que van hacia
hacia la parte vieja, por decirlo de alguna manera, de Estambul, y al otro lado a la parte asiática. Y vamos a ver qué es lo primero que me impactó y con lo que me encontré, que fue la plaza de Bárbaros. No de bárbaros acentuadas, sino de bárbaros. Esta popular plaza del barrio de Besiktas recibe el nombre del almirante otomano Yereddin Barbarroja, Bárbaros en turco, conocido por nosotros como el pirata Barbarroja, cuya tumba se encuentra situada dentro de los límites de lo que es una gran explanada peatonal y un monumento. El emplazamiento del mausoleo de Barbarroja coincide con el lugar donde el célebre marino reunía su flota cuando arribaba a la ciudad. Decir que fue tal su prestigio que durante años la armada otomana solía rendir visita y ofrenda a su tumba antes de partir a cualquier campaña naval, ya que creían que el espíritu de Barbarroja les concedería la buena aventura, un éxito militar. Sea cierto o no, se cuenta que los otomanos olvidaron realizar este homenaje antes de la batalla de Lepanto, la cual se tradujo en la mayor derrota de la armada otomana de toda la historia. La plaza de Bárbaros está capitalizada por el memorial que homenajea a Yereddin y por un conjunto de cañones de navío que se exhiben de forma dispersa por la plaza. En la explanada, que se extiende hasta el Bósforo, es muy transitada al servir de nexo de comunicación entre la estación marítima del Besiktas y las principales paradas de autobús. El Imperio Otomano presentaba un gran poder marítimo después de conquistar Constantinopla. Los otomanos mejoraron su infraestructura naval y utilizaron la madera de las selvas cercanas, de los pinares cercanos al Mar Negro. A partir de entonces, el Imperio Otomano se convirtió en la primera potencia naval del mar Mediterráneo, haciendo imposible el gobierno del emperador Carlos I, nuestro Carlos V, porque siempre estaban preocupados con la piratería o con los asaltos que hacían los otomanos. Y la figura de Barbarroja es fundamental para el dominio otomano. El emperador turco Solimán I buscaba debilitar el reino cristiano de Carlos I de España y V de Alemania para obligarle a dispersar sus fuerzas y facilitar la expansión otomana en el Mediterráneo occidental. Los hermanos Barbarrojas, primero Baba Aruj, pero fundamentalmente el más pequeño, Jair al-Adin, envían periódicamente flotas corsarias a través de estas pequeñas y efectivas fustas o galeotas. Una de las grandes ventajas de Barbarroja fue que disponía de barcos ligeros y rápidos frente a las pesadas y lentas naves cristianas, y eran los propios esclavos cristianos los que impulsaban las naves otomanas, como les pasaba a las naves cristianas, que eran los esclavos otomanos o árabes los que estaban allí remando. Y estas incursiones se traducían en una gran destrucción de cultivos en todo lo que era la España cristiana, la toma de cautivos para rescates y para esclavizarlos en las galeras, y a menudo en la huida de moriscos a la otra ribera del Mediterráneo. Yereddin nace en la isla de Lesbos en el año 1475 y, como os digo, fue un almirante otomano y al mismo tiempo un corsario que sirvió bajo las órdenes del sultán Suleimán I. Yereddin fue uno de los más importantes corsarios del siglo XVI y junto con su hermano Aruj fundó una gran organización de piratería o de conquista que llevó a los magrebíes, bajo los auspicios del Imperio Otomano, a alcanzar un gran poder sobre el mar Mediterráneo, todo lo que era la otra base que tenía el Imperio Otomano en la zona de Argel, que llegaba prácticamente hasta Melilla. Muy pronto demostró una capacidad tal que llegó a suceder merecidamente a su hermano Aruj
e incluso logró superar ampliamente las hazañas de este, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para el imperio de Carlos I de la época y buena parte de la Europa cristiana. Su padre Jakub era un spasí, es decir, un señor feudal, miembro de la caballería otomana, mientras que otros indicaban que prestó servicio como genízaro en lo que era la Macedonia del norte. Su madre era una cristiana griega de la ciudad de Mititene, que era la capital de la isla de Lesbos. Y su madre era viuda de un sacerdote ortodoxo, aunque el cronista Luis de Mármol señaló que le puso como madre a una cristiana de origen español secuestrada por corsarios. Tuvo 2 hijas y 4 hijos. Ya sabéis qué teníamos que hacer, que aunque fuera malo, si era buen marino, había que decir que era de nuestro terreno. Y hasta aquí nos ha llegado este inicio que hemos empezado desayunando en el piso 18 y bajando al barrio de Besiktas a ponernos a la altura del Bósforo y a empezar a encontrarnos con un personaje tan importante como Barbarroja. Esto es Historia con Sentido, yo soy Juan Carlos González y encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece